Uno es judío y dos son evangélicos, pero están a punto de jubilarse. Pero aún así, con mayoría de jueces católicos, sigue la lista de jesuitas que tienen el control de la Casa Blanca, del Pentágono, de Seguridad Nacional, del IRS, que es el equivalente del SAT aquí en México. Todos ellos son graduados de universidades jesuitas. ¿Ustedes creen que va a haber algún problema para establecer una ley dominical con Estados Unidos? Acabo de leer en eventos de los últimos días, cuando Estados Unidos se convierta en la imagen de la bestia, en el protestante apóstata, es decir, ya no es protestante, ahora es católico. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Miren nada más. Sigue la lista, vamos a ver este hombre. También un general del Pentágono, Seguridad Nacional. Hermanos, en la semana vimos que el Congreso mexicano pertenece a Yunque, que son de la orden de los cristeros, le llaman los juramentados, controlan el grupo Atlacomulco en el Estado de México. Ellos también controlan a los tecos y ellos provocan los disturbios con los porros universitarios, como lo que está ocurriendo ahorita con los estudiantes, los 43 estudiantes desaparecidos. Es decir, provocan disturbios y hay movimientos armados entre ellos, y por ello ya entró la gendarmería, que representa al Vaticano, y ya entró hasta Acapulco y viene para acá. Primero van a incrementar la violencia para poder que entre el ejército del Papa. Hermanos, México es del Papa. Le entregaron todo, hasta el petróleo, a empresas transnacionales del Vaticano, de una banca central. Vamos a ver el artículo 24, que muchos, ¿qué es lo que estamos viendo ahorita? Estamos hablando del mensaje del segundo ángel. Entonces, estamos hablando de la verdad presente. ¿Qué ocurrió mientras muchos dormíamos? Esto es lo que ocurrió mientras nosotros dormíamos. Escuchemos esto. Dice este noticierista a pocas semanas de la visita del Papa Benedicto: urgía cambiar las leyes en el Congreso. ¿Por qué? Porque era un compromiso. ¿Se acuerdan la guerra de los cristeros que pasamos el documental? Si Roma cambia el artículo 3, 5, 27, 130 y 40, se acabó la libertad de religión en México. Ahora vivimos solamente una tolerancia, ya no hay libertad. Y como dijo Alonzo T. Jones, la libertad no es una tolerancia. ¿Y saben la tolerancia cómo la convirtieron? Con la palabra derecho. Derecho no es libertad. Ahora nos dan el derecho a la libertad. Escuchen esto, por favor, para que vean que estamos rodeados por las águilas romanas. Y a pocas semanas de la visita del Papa Benedicto XVI a México, una reforma constitucional genera polémica entre los sectores religiosos del país. Más de 800 organizaciones y asociaciones religiosas mexicanas protestaron frente a la Cámara del Senado para exigir la no aprobación de la reforma ya aprobada por la Cámara Baja. Los diputados acordaron el pasado 15 de diciembre modificar el artículo 24 que consigna la libertad de religión. Los grupos religiosos señalan que el Estado mexicano desea congraciarse con la jerarquía católica, esto antes de la visita del Papa Benedicto XVI. También denuncian que esta reforma daría mayores poderes a la Iglesia Católica, tanto en el campo político como en el campo económico. Y la forma en que se está reformando tiene dedicatoria en favor de la Iglesia mayoritaria. Creemos que ellos han de utilizar estas libertades para exigir al gobierno que se les permita dar clases en las escuelas públicas para adquirir medios masivos de comunicación. A que en el mismo dictamen que emitió la Cámara de Diputados para aprobar esta reforma, veladamente señalan que una vez que esta reforma del artículo 24 constitucional se apruebe,
Oigan, ¿cuáles artículos van a cambiar? Ahí lo va a mencionar este abogado, para que vean, escuchen lo que van a cambiar, lo que le interesa a Roma cambiar. Si lo logra, se acabó la libertad de religión en México. Y son los mismos artículos que cambió Peña Nieto. Ellos entrarán a analizar otros artículos de la Constitución, como el artículo 3, el artículo 5, el artículo 27, el artículo 130, y con ello buscarán seguramente provocar o generar que en las escuelas públicas se imparta religión. Escuelas públicas, religión. Vimos la contrarreforma de derechos humanos, se les va a enseñar a ser homosexuales. Ahora se les va a enseñar religión. ¿Estás preparado para esto? ¿Qué pasó? ¿Vamos a seguir? Bueno, escuchen, mientras estos protestas. Académicos, intelectuales, catedráticos, grupos religiosos y organizaciones civiles, todos ellos integrantes de la asociación Foro Cívico México Laico, manifestaron en Guadalajara su rechazo a la iniciativa de reforma del artículo 24 constitucional. Estamos solicitando de forma específica que la Cámara de Senadores rechace la reforma que recientemente aprobó la Cámara de Diputados respecto al artículo 24 constitucional. Queremos que las libertades sean base para que toda persona pueda escoger libremente sus creencias y no que las libertades se tomen como pretexto para otorgar privilegios clericales. La protesta tuvo lugar en la Plaza de Armas en la zona centro de Guadalajara, donde cada uno de los manifestantes exhibió un mensaje en pro del Estado laico, firmado con su nombre, grado académico y cédula profesional. La intención con la que se están haciendo estas reformas es favorecer a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica pretende, entre muchas cosas, impartir clases de religión en las escuelas públicas, es decir, ganarse las conciencias de los niños. Lo que estoy manifestando aquí, que ese sería un secuestro a la conciencia de los niños. A la 70.000 jaliscienses exigen rechazo total a la reforma del artículo 24 constitucional. A la cabeza de las diversas asociaciones civiles que se hicieron presentes para manifestar su rechazo a la reforma del artículo 24 y a la cual asistieron más de 10.000 personas, Foro Cívico México Laico expuso su postura ante dicha reforma. Vamos a seguir por cuestiones de tiempo, el reportaje es muy amplio. Mientras esas gentes estaban manifestando en contra, nosotros deberíamos estar predicando el mensaje de los tres ángeles como un cumplimiento y esto como una prueba. Pero como nosotros creemos que la salvación nos va a llegar sentaditos en la casa, haciendo nuestros asuntos, nuestra agenda, por eso la mayor parte del pueblo de Dios se pierde. Como dijo, por respeto al pueblo de México, no puedo votar a favor de las modificaciones propuestas. Es importante que este tema sea debatido con mucho detalle. En México estamos apuntalando un día sí y un día no a los poderes fácticos. Cuando legislamos aquí es para favorecer a la clase empresarial, para favorecer al ejército, para favorecer a los Estados Unidos, para favorecer a la iglesia, para favorecer a los sindicatos mayoritarios. Ya basta que estemos al servicio de los poderes fácticos. Este tema tiene que ser discutido a profundidad, con la debida reflexión. No puede pasar así, es inadmisible, es inadmisible. Oigan, vamos a colocar a la religión católica por encima de las demás jurídicamente. Le vamos a dar posibilidad de que acceda a concesiones de radio y televisión. Le vamos a permitir a que realice actos públicos en mayor medida a los que realiza hoy en día. Y todo eso es inaceptable. Un Estado laico se caracteriza por la igualdad entre los que creen y los que no creen, por la igualdad entre todos los credos religiosos. Y este dictamen, esta propuesta, tiene por propósito colocar por encima a una religión por encima de las demás. Ahí está. ¿Estamos rodeados por las águilas? Sí, señor. Y este diputado fue el único que dijo,
la libertad no es un derecho, la libertad es una conquista. ¿Y cuál es el derecho? La tolerancia. ¿Y cuándo nos van a quitar esa tolerancia? Cuando se levante este movimiento a proclamar el mensaje de los tres ángeles, entonces perseguido. Pero Cristo va a venir, ya sea que lo predique o no. Será mejor que lo prediquemos. Por eso, este hombre relaciona artículo 3, perdón, el primer artículo que nos habla de libertad. Está proponiendo el dictamen que ha sido cuestionado por nosotros desde la propia comisión. El artículo primero de la Constitución establece que en México está prohibida la esclavitud y que cualquier persona, por el solo hecho de estar en territorio nacional, recupera su libertad y la protección de las leyes. Como aquí se ha hablado de derecho comparado, en la presentación que se ha dado por el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, y sobre todo para que quede claro a quienes siguen las discusiones del Congreso desde sus hogares a través del canal del Congreso, me voy a permitir dar lectura al artículo 24 constitucional vigente hasta marzo del 2012. Es lo que va a leer. Escúchenlo bien, por favor, en la trampa. La trampa estuvo en el juego de palabras. Que dice así: todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Eso es lo que decía. Todo individuo en México es libre. Ahora vamos a ver lo que dice el cambio. Eso es lo que dice el texto 24 constitucional vigente. Hasta marzo del 2012. Esta es la fecha. Daremos lectura a lo que dice el proyecto que hoy se discute. Artículo 24. Escúchenlo bien, dice. Escúchenlo bien. Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas. ¿Qué le cambiaron? Derecho y convicciones éticas. Y vamos a ver más adelante qué significa convicciones éticas. Y ni nos va a dar tiempo hoy. ¿Por qué? Porque ahí estuvo la trampa. De conciencia y de religión. De conciencia. Y a tener o adoptar en su caso la de su agrado. Diferencia entre el artículo vigente. ¿Cuál es la diferencia? Y el artículo que se propone. Ahí lo va a decir. Que en el vigente se es libre de profesar creencias. ¿Y en el otro? Y en el 24 que se pretende reformar, se le da el derecho a la libertad. Ya no somos libres. Es lo que está diciendo, ya no somos libres de religión. Se acabó desde 1857 con Benito Juárez hasta el 2012. Se acabó. Y ahora, ¿quién decide el derecho? El Poder Judicial. ¿Cuándo me van a quitar el derecho a la libertad? Cuando violen la Ley Federal de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Artículo 8, inciso 3. Que no debes de hablar mal de otra religión. Ya no debes decir que el Papa es la bestia. Adiós, mensaje de los tres ángeles. Y la organización de las iglesias se fueron a registrar, de todas las religiones, para humillarse ante Roma. Porque Roma estableció todo esto y el cambio de sus artículos. Entonces que ya no se puede predicar el mensaje de los tres ángeles, ya no, les taparon la boca. Entonces, están en apostasía. Los derechos. ¿Dónde está la ampliación de la libertad de los individuos cuando ahora a través de la Constitución les vamos a dar el derecho y no reconocer la garantía fundamental del artículo primero en el que se establece la libertad de todo ciudadano? Explíquenme la diferencia para justificar ahora
que nosotros le vamos a dar al pueblo el derecho a la libertad. Cuando la libertad no es un derecho, es una conquista fundamental de nuestro ordenamiento constitucional, establecido en el artículo 1 de la Constitución. Ahí está. Y lo cambiaron. Ya no somos libres en México. Vivimos la perfecta dictadura. Vivimos la perfecta dictadura. Esto es una tolerancia. Estar reunidos aquí es una tolerancia. Hablar en contra del Papa, en contra de su doctrina falsa, es una tolerancia. ¿Saben que ahorita ya nos pueden quitar el derecho a esa libertad? ¿Estás dispuesto a ir a la cárcel? Muchos van a negar a Cristo y van a preferir la comodidad de sus casitas. ¿Estás seguro que estás en el lugar adecuado, perfecto, para tu salvación? Porque este evangelio es para valientes. Jesús nos advirtió. Ya casi termino, regálenme 15 minutitos nada más, no me paso. Mientras ellos están debatiendo, miren lo que ocurrió. En ese momento, cuando estaban debatiendo esas leyes, esto es lo que ocurrió. Y así por el estilo. Entonces tenemos que aprobar leyes, sí, pero leyes que maximicen, que amplíen los derechos humanos y no leyes que limiten los derechos humanos. Señor diputado, muchas gracias. Hay una alarma, vamos a cumplir con nuestras cómo no. normas internas. ¿Alarma de qué? Terminaron. Estaban pisoteando las leyes. Tras la alarma sísmica, los diputados inmediatamente abandonaron el recinto de San Huyan, Luis. camada de víboras. Huyan. Cuando Dios habla, tiembla la tierra. El movimiento del candelabro apresuró a los diputados a desalojar las instalaciones. Cuando Dios habla, tiembla la tierra. Tembló, hubo un sismo que los desalojó y salieron huyendo como camada de víboras. Ahí está, miren. Noten el rostro que forman las banderas. Son los dos ojos. Y la frente, que es el sello de la conciencia del sol, las águilas. Cuando veas la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que lea, entienda, no cualquiera. El que esté en este movimiento de las profecías. Y acto seguido, tengo mucha información acerca de esto, no nos va a dar tiempo, pero nada más les paso por último. A partir de ahí, noten lo que hicieron los gobernantes de México. Escuchen, si un gobernante en México, antes del 2012, ya sea presidente municipal,